Hola jóvenes, ¿qué tal? Espero que hayan estado bien. Yo soy el catequista Jordan y hoy junto a nuestros hermanos Katy y Denis veremos un nuevo tema. Pero no podemos empezar sin antes hacer nuestra oración. Así que nos ponemos en presencia del Señor, dejamos todo lo que estábamos haciendo de lado y nos concentramos sumamente en Él. Y decimos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero darte gracias, queremos darte gracias en este día tan especial en el que vamos a aprender más de ti, vamos a aprender a ser misericordiosos, vamos a aprender a ser bondadosos y sobre todo lo que tú siempre nos has recalcado, pensar en el prójimo, Señor. Señor, darte gracias también por este día, por estar aquí, aprender más de ti. Gracias, Señor. Te pedimos para que cada uno de estos jóvenes pueda adentrarse más en ti, pueda aprender más de ti y que despejes todo de su mente para concentrarnos en ti, Señor. Porque tú nos das un día entero, 24 horas, Señor, y sería egoísta no regalarte un poco de nuestro tiempo, del tiempo que tú nos regalas a nosotros. Pedirte, Señor, también que nos cuides, que nos des muchas bendiciones y mucha salud, que yo sé que tú siempre estás ahí intentando guiarnos, intentando cuidarnos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy reflexionaremos sobre la caridad, de lo que implica amar al prójimo a través de las obras de misericordia. Pero antes de comentar, vamos a ver qué es lo que nos dice el Papa Francisco al respecto. Francisco, Sí, ¿qué haces? una carta. Dale, déjame ver. No, aún no está lista. Dale, decime de qué se trata. De la misericordia. ¿Y por qué susurramos? Porque es el secreto de Dios. Y en el jubileo del año de la misericordia lo vamos a revelar. La Iglesia está llamada a ofrecer con mayor intensidad los signos de la presencia y cercanía de Dios. Que todos experimenten el amor de Dios que consuela, perdona y ofrece esperanza. Todo muy bien, Francisco, pero ¿qué pasa con la justicia? Dios pide ser justos. Sí, la justicia es el primer paso indispensable, pero la Iglesia necesita ir más lejos, alcanzar una meta más alta. Por mucho tiempo hemos olvidado caminar por vía de la misericordia. Dos cosas importantes. La Iglesia vive un deseo inagotable de brindar misericordia en cada parte donde esté presente. Y por otro lado, es triste notar que la experiencia del perdón se desvanece cada vez más. Es tiempo de anunciar el perdón. Por eso es mi vivo deseo que reflexionemos y practiquemos las obras de misericordia. Como dar de comer al hambriento, asistir a los enfermos, vestir a los necesitados. Che, pero qué bien. También las obras de misericordia espirituales. Ah, esas no me las sé. Muy fácil, ayudar a superar la duda y el miedo, enseñar sobre todo a los niños necesitados, rescatándolos de la pobreza, ser cercanos a los que sufren soledad, perdonar, rechazando el rencor y la violencia, sobre todo, rezar por nuestros hermanos, y todo esto siempre con alegría, Quiero poner en el centro al sacramento de la reconciliación, que permite experimentar en carne propia la grandeza de la misericordia. Que los confesores sean un verdadero signo de la misericordia del Padre. Entendido. Obras de misericordia y confesión. Y peregrinación, que cada uno realiza en la medida de lo posible una peregrinación. Esto es un signo hermoso. La misericordia es una meta que requiere compromiso y sacrificio. Bárbaro, Francisco, sos un grande. Grande yo, pero si lo ha dicho el Señor Jesús, ¿qué decís? Y bueno, ayúdame a difundir esta carta, que todos conozcan la misericordia de Dios. Muy bien, chicos, ya estando en presencia del Señor, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. A través de los videos que los
que les hemos presentado, pues ya más o menos ustedes deben de saber de qué vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Pues vamos a comenzar recordando dos mandamientos muy importantes que ustedes ya han visto anteriormente. El primero es el primer mandamiento de la ley de Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el mandamiento que Jesús nos dejó cuando pasó por este mundo terrenal, pues es amar a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Al unir estos dos mandamientos, nos queda el mandamiento más importante, que también es el mandamiento del amor, y es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pues el día de hoy vamos a ver la relación que existe entre estos dos mandamientos y vamos a poner énfasis en el amor al prójimo. Vamos a presentarles ahora sí una lista en donde podemos ver ciertas acciones que nosotros podemos realizar con nuestro prójimo para poder ayudarlo, socorrerlo o auxiliarlo. Esta lista se presenta en la Biblia, ¿en dónde? En Mateo capítulo 25, versículos del 35 al 36, en donde Jesús nos dice: tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron en su casa, sin ropas y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y fueron a verme. Este listado podemos hallarlo descrito. ¿Qué podemos hallar descritos en este listado? Las obras de misericordia. Así que el día de hoy nuestro tema es las obras de misericordia. Pero antes de comenzar con el tema en sí, vamos a conceptualizar qué es misericordia. Así que vamos a dividir la palabra misericordia en dos partes: miser, que significa miseria, cordia o cardia, que significa corazón. Por lo tanto, misericordia significa sentir junto al prójimo sus miserias y sus necesidades, con la finalidad de sentirlas, que es compasión, sentirlas y ayudarlo o socorrerlo en sus necesidades. A continuación les vamos a presentar este listado de obras de misericordia, que se divide en dos tipos de obras de misericordia: las obras corporales y las obras espirituales. Antes de poder analizar cada obra de misericordia, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y es que primero hay que amar a Dios. El amor al prójimo es fruto de nuestro amor a Dios. La prueba que amamos a Dios es que amamos al prójimo, pero al mismo tiempo nuestro amor al prójimo debe ser el reflejo del amor que nosotros sentimos hacia Dios. Si solo pretendemos ayudar y auxiliar a los demás sin antes amar a Dios, entonces solamente estamos siendo altruistas, filántropos o simples benefactores, pero no buenos cristianos. El buen cristiano debe de amar al prójimo desde la visión de Dios. Al amor al prójimo desde Dios hay un flujo de gracia invisible entre el que recibe la ayuda y el que brinda la ayuda, siendo así ambos los beneficiados de la gracia de Dios, es decir, la gracia divina. Ya pues, al realizar las obras de misericordia, estamos haciendo también la voluntad de Dios, y esto lo podemos ver en Lucas capítulo 6, versículo 28,
en donde Dios nos dice: den y también se les dará. Ahora vamos a hablar de las obras de misericordia espirituales. Estas se llaman espirituales porque, valga la redundancia, exigen un carácter espiritual de la persona. Estas han sido tomadas por la Iglesia de algunos textos bíblicos, así como de las mismas enseñanzas de Cristo, como el perdón, la corrección fraterna, el consuelo, etc. Las obras de misericordia espirituales son 7. Tenemos enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rezar a Dios por los vivos y difuntos. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Tener tolerancia y paciencia ante los defectos de nuestro hermano es una gran virtud, y es que todos tenemos defectos, y hay que saber tolerar a las personas, tenerles paciencia en ciertas circunstancias, e incluso a nosotros mismos. Sin embargo, tampoco se trata de soportar todo, porque si aquellos defectos nos causan daño, es recomendable decírselo, no de una manera grotesca, sino con mucha claridad y suavidad. Consolar al triste. Todos hemos sentido tristeza alguna vez, y seguro que en aquellas circunstancias hemos deseado de que alguien nos ayude a salir de esta pena, sea cual sea el motivo de nuestra tristeza. Y es que cuando alguien pasa por una situación que le genera mucha tristeza, muchas veces pierde las esperanzas, el horizonte de su vida, y necesita de algún consejo para ayudarlo a retomar el camino, hacerle ver que la vida continúa, que Dios siempre está con nosotros. Y pues a veces no necesita de una palabra de aliento, basta con simplemente escucharlo. Este es el caso de las personas mayores, los ancianos, y es que en su vejez requieren que alguien los escuche, les conversa, les distraiga, enseñar al que no sabe. Todos sabemos que estamos en un constante aprendizaje, y es que no lo sabemos todo, y hay muchas cosas que desconocemos. E incluso, a veces aprendemos cosas nuevas de algún tema que ya sabíamos. Pero no se trata solo de transmitir conocimiento académico, sino también sobre temas religiosos. Y es que a veces le preguntamos a nuestros amigos, familiares, ¿qué es la fe? Y muchos se quedan con el concepto más simple, que es creer en Dios, el cual no lo vemos, pero sabemos que existe. Y claro, tú y yo sabemos que la fe va mucho más allá que eso. Entonces, enseñar y compartir conocimiento es un gran deber. Hacer que las personas se acerquen a Dios, que aprendan de sus enseñanzas. Muchos hasta la fecha desconocen de Dios. Y si tenemos el saber, pues hay que compartirlo con los demás. Y no hay que creernos lo máximo por tener conocimiento. Al contrario, hay que enseñar con mucha humildad y con mucho corazón. Rezar por los vivos y difuntos. Una vez más nos damos cuenta de que la oración es muy importante. Y muchas veces oramos por nosotros, pedimos por nosotros. Y no está mal, claro. Dios dijo, pidan y se les dará. Pero, ¿cuántas veces hemos orado por los demás? San Pablo nos habla en la primera carta a Timoteo. Nos dice que hay que orar por todos, sin distinción, incluso por los gobernantes. También nos afirma de que Dios quiere que todos seamos salvos. Y es por eso que debemos orar por la salvación de todos. E incluso por los difuntos, por todos aquellos que están en el purgatorio y dependen de nuestras oraciones para que sean salvos. Porque es una buena obra rezar por ellos, para que sean libres de sus pecados. Dar buen consejo al que lo necesita. ¿Cuántas veces hemos necesitado un consejo? Y muchas veces lo hemos tenido. Pero hay que tener en cuenta de que no es fácil dar un consejo. No todos sabemos aconsejar. Sin embargo, sí podríamos dar uno. Y es que no se trata de dar tu opinión, de cómo tú ves las cosas. Porque muchas veces nosotros estamos equivocados y lo que decimos no es la verdad absoluta. Y no siempre está bien. Entonces, tendríamos que analizar bien la situación y pedirle a Dios que nos ilumine, que nos ayude a dar un buen consejo a través de Él. Así que hay que pensar antes de dar un consejo. Además, el consejo debe ser ofrecido, no forzado. Y la mayoría de veces es preferible esperar a que el consejo sea requerido.
perdonar al que nos ofende. Una parte del Padre Nuestro expresa esta obra de misericordia espiritual, cuando decimos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y es que Cristo es muy claro en este sentido. Y es que no alcanzaremos el perdón de Dios si no perdonamos antes a nuestros hermanos. Y no se trata de perdonar simplemente por compromiso, sino de corazón, sin guardarle rencor alguno, o algún odio o algún recelo. Incluso perdonarlo sin la necesidad de que Él nos haya pedido perdón alguno. Y seguirlo tratando como uno más de nuestros hermanos. Quizás no se retome la amistad como era antes, pero al menos se llegará a un trato aceptable de paz y compañerismo, ya que perdonar nos da la paz espiritual. Recuerden que Jesús perdonó a Pedro, a pesar de que los negó 3 veces. Y además, el perdón se refleja en las propias palabras de Jesús en la cruz, cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Corregir al que se equivoca. Esta obra de misericordia no se refiere a corregir algún problema de matemática o alguna falta de ortografía, o de corregir todo, sino se refiere más al pecado, a los errores que cometemos en la vida, a la falta que hacemos contra Cristo. Recuerden que no somos seres perfectos. Y para entender mejor esta obra de misericordia espiritual, vamos a leer un evangelio. El evangelio es según San Mateo, capítulo 18, versículo del 15 al 17. Y dice: si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprocharle. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo 1 o 2 personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Entonces, hay que ayudar a nuestros hermanos a darse cuenta de los errores que cometen, a sus faltas. Y si no lo hacemos, estamos siendo cómplices de ello. Sin embargo, no se trata de amedrentarlos o regañarlos, sino hablarles con mansedumbre, con consideración y sobre todo con amor. Muy bien, jóvenes, continuando con la segunda parte de este tema, y vamos a ver ahora las obras corporales. Y en nuestras obras corporales tenemos el primer grupo a dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento. Ambas son complementarias y están referidas a la ayuda que nosotros podemos brindar a nuestro prójimo para satisfacer sus necesidades corporales, es decir, las necesidades físicas o fisiológicas, ya sea mediante bienes, nuestros propios bienes o los que tengamos en casa, o también a través de dinero que también podemos compartir, ¿ya? Pero todo es a través de lo que nosotros tengamos, ¿ya? Recordemos que así como se da, se nos da, ¿ya? Porque todo viene a través de Dios. Recordemos que el trabajo que tenemos, la comida que tenemos en casa, el pan que tenemos en casa, el techo que tenemos, la cama que ustedes tienen, todo esto viene por medio de Dios. Así que, así como Dios nos da, también algún día va a pedir cuentas de todo lo que nos ha dado. Y esto lo podemos ver en la parábola de los talentos. Y esta parábola la podemos encontrar en Mateo 25, capítulo 25, versículos del 14 al 34. Y Jesús también en Lucas, capítulo 12, versículo 48, nos dice: a quien mucho se le da, también mucho Dios se le exigirá. Así que tengamos esto en cuenta para estas 2 primeras obras de misericordia. Si bien es cierto, muchas veces nosotros no sabemos
a quienes vamos a brindarle la ayuda. No los conocemos de dónde proceden, no conocemos si es que la persona que se nos acerca a pedirnos un trozo de pan, una moneda o algo para poder abrigarse o un lugar para poder cobijarse, si bien es cierto no lo conocemos su procedencia, no sabemos de dónde esta persona está llegando, pero sin embargo Dios nos relata en la Biblia hechos muy importantes que a nosotros nos van a poder ayudar a poder comprender que la ayuda que nosotros brindamos es como el dicho o como el refrán que quizás en algún momento ustedes lo han escuchado: haz el bien sin mirar a quién. En este caso, Dios pues nos cuenta historias que nos van a ayudar a poder comprender un poco más de por qué el brindar la ayuda a los más necesitados. Y una de estas historias es la historia de Abraham, que recibe a 3 personas en su casa. Estas 3 personas eran la Santísima Trinidad. Abraham les da de comer, les da un lugar para poder descansar. Sin embargo, Sara, al verlos, pregunta quiénes son. Y estos seres, al anunciarles que ella va a ser madre, a pesar de su edad va a ser madre, ella solamente atina a reírse y en su ignorancia solamente a burlarse de lo que ellos le prometen. Sin embargo, Dios, a pesar de la risa y de la ignorancia de Sara, Dios cumple su promesa. Además, cuando Jesús se acercó a la samaritana y le pidió agua, esta mujer se admira de que Él le hable, pues en aquellos tiempos los judíos no se hablaban con los samaritanos. Había un cierto recelo entre ellos. Entonces, ella, a pesar que se admira y se asombra de que Él, siendo judío, le pide agua, sin embargo, ella no se lo niega, sino al contrario, al final le pide que le brinde del agua que da vida eterna. Por último, recordemos que en el Evangelio de San Mateo, Dios nos da una mirada sobre lo que va a ser el juicio final, en donde Él relata cuál va a ser la promesa de la vida eterna. Él nos relata de que a quien nosotros le brindemos la ayuda, también se le estaremos brindando a Él mismo. Y haciéndolo, entonces al final tendremos vida eterna. Esto lo hace en la descripción del juicio final, que lo podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo, en todo el recorrido del capítulo 25. Siguiendo con las obras de misericordia corporales, tenemos como tercera obra dar posada al viajero o al necesitado, vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar a los presos y enterrar a los muertos. Todas estas obras nos refieren desde tiempos antiguos a actividades de caridad. Son actividades en las cuales podemos practicar los valores de solidaridad, empatía, hospitalidad y cortesía. Vamos a poder dar ciertas citas bíblicas en las cuales también Dios nos narra y nos invita a que podamos seguir practicando también estas obras de misericordia. Una de ellas es cuando San Pablo empezó a predicar, ya convertido al cristianismo, y empieza a predicar. Él invita a que nosotros, a que los seguidores puedan seguir dando hospitalidad a los viajeros o a los predicadores, a los misioneros
que iban de casa en casa evangelizando la palabra de Dios. Esto lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 13, versículo 2, en donde él dice: no dejen de practicar la hospitalidad, pues algunos dieron alojamiento a ángeles sin saberlo. Él, en este momento, San Pablo hace referencia a Abraham y a Lot, que recibieron a seres divinos en sus hogares y gracias a ello recibieron ellos grandes beneficios, como Abraham, el nacimiento de su hijo, la promesa del nacimiento de su hijo Isaac, y por otro lado Lot, que pues su familia fue salvada de la demolición de Babilonia. Además, también tenemos la historia del buen samaritano, que la podemos encontrar en Lucas capítulo 10, versículos del 30 al 37, en donde Dios nos da a conocer de que no es necesario que compartamos la misma cultura, la misma raza, las mismas creencias para poder o para ayudar a alguien. Así que a través de esto hemos podido ver en las parábolas, que es un tema anterior en donde ya también lo hemos estudiado, podemos ver de que pasaron muchas personas por alrededor de este herido, pero solamente una de buen corazón y porque quería cumplir los mandatos de Dios, pues hizo lo que él hubiera hecho por Dios. También podemos encontrar en Juan capítulo 19, versículos del 38 al 42, narrar hechos sobre el sepulcro de Jesús. Recordemos de que en ese tiempo Jesús había muerto próximos cerca a la Pascua judía. Entonces no se podían hacer trabajos para esos días. Entonces José de Arimatea facilitó una tumba para que Jesús pueda tener una buena sepultura. José de Arimatea, sin saberlo, estaba haciendo una obra de misericordia, la cual es enterrar a los muertos. Es importante dar una buena sepultura, pues tu cuerpo ha sido hospedaje del Espíritu Santo. Por ello, así como fuimos creados de la tierra, debemos devolver a la tierra. Polvo fuimos y en polvo volveremos a ser. Y bien, jóvenes, como actividad final van a escribir sus compromisos respecto al tema. Por otra parte, recordarles que no se olviden de ver la misa que se transmite a través del Facebook de la Parroquia Sagrada Familia. Y muy bien, antes de terminar, vamos a hacer la oración final de agradecimiento a Dios y decimos: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero darte gracias por este tema de hoy. Quiero darte gracias por enseñarnos mucho más sobre las obras de misericordia. Pedirte, Señor, encarecidamente por cada uno de estos jóvenes, para que sigan en este camino, para que te sigamos a ti. Por favor, Señor, yo sé que tú siempre estás ahí, guiándonos, Señor. Te pido que no dejes que nadie se aparte de ti, Señor, porque estar contigo es lo más bonito que puede haber. Muchas gracias, Señor, muchas gracias por llegar hasta aquí, por hacer que estos jóvenes lleguen hasta aquí. Y bríndanos siempre tu apoyo incondicional, Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido mucho. Y recuerden siempre perseverar en este maravilloso camino de seguir a Cristo. Hasta la próxima semana. Cuídense mucho.